¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que hayan pasado bien el comienzo de este año 2025 y que tengan un excelente año 2025, un año que sin duda va a ser complejo, particularmente para los productores agropecuarios. Pero bueno, si bien no es lo que muchos esperaban, es parte de una realidad que habrá que afrontar. Y dentro de esa realidad que hay que afrontar, está un mercado que no va a dar grandes ayudas, por lo menos no lo que venga desde el ámbito internacional. Por estas horas hubo algunas mejoras el día 31 en los precios de la soja, fundamentadas en que a lo mejor Brasil no tiene la super cosecha que algunos imaginan. Esto dijo, de soja me refiero, ¿no? Esto dijo el agregado agrícola de Erusda en Brasil. Sin embargo, esto lo dijo el martes pasado. Este jueves, fuentes privadas brasileras no hacen más que confirmar una super cosecha de Brasil que probablemente esté por encima de los 170 millones de toneladas de soja. De todas maneras, todavía queda todo este enero y todo febrero para que climáticamente a lo mejor pudieran tener alguna complicación, pero de no ocurrir ello, por el lado de la demanda, por ahora no se espera una reactivación importante. China seguirá demandando lo que venía demandando estos últimos años, un crecimiento solo marginal, no aquel al que estábamos acostumbrados antes del 2015 o del 2010, y un mundo que va a mirar con atención los conflictos que se están desarrollando y el 20 de enero la asunción del nuevo presidente Donald Trump en Estados Unidos y qué política vaya a aplicar, particularmente en la relación comercial con China. De todas maneras, las alertas, dado la imprevisibilidad del carácter de Trump y su política, las alertas están planteadas en las principales regiones económicas del mundo, desde China, pasando por Europa y también en nuestros países. En ese contexto, los productores van a tener que estar muy atentos a la realidad internacional, pero, por supuesto, mirando y reclamando aquello que ellos creen que les corresponde y que creo les corresponde en la mayor parte de los casos, en lo que tiene que ver con la política económica interna. Pero terminó el año y vamos a repasar un poquito los números en base a los precios para saber a dónde estamos ubicados. En la primera de las placas lo que vamos a ver es la cotización del dólar MEP, que es aquel dólar al cual se puede acceder. Insisto, si ustedes tienen pesos, cualquiera de nosotros que tenga pesos, puede ir al banco y comprar dólares al valor MEP. Y el dólar oficial, que como lo venimos siguiendo, lo hacemos desde noviembre del año 2023, que fue el último mes del gobierno anterior, y a partir de allí vino el ajuste cambiario que ustedes ven en el comienzo de la línea roja, y después la brecha que se amplió durante varios momentos, allí por el mes de abril del año pasado ya, y también por los meses de junio y julio del año pasado, hasta que en julio, se acuerdan, el gobierno tomó una serie de medidas tendiente a achicar esa brecha, tuvo éxito, como ustedes pueden apreciar, pero se le empezó a complicar en estos últimos días del año 2024 y los pronosticadores dicen que se le va a seguir complicando por lo menos en los primeros 2 o 3 meses del año 2025. Claro, entonces si eso realmente ocurre, la posibilidad de irse del cepo se aleja. Pero por otro lado, también se supo por estas horas que es intención del gobierno mantener la combinación de dólar blend, aquel que permite a los exportadores liquidar el 20% por el mercado libre de cambios, lo cual sin duda es una ventaja. Y también en parte se traslada a los productores, sobre todo en las operaciones del disponible, no lamentablemente en las operaciones de forward. ¿Qué pasó con los precios? Bueno, aquí lo vamos a ver en pesos, en el primero de los gráficos de precios de granos. La línea celeste corresponde a la soja, la línea amarilla corresponde al trigo y la línea verde corresponde al maíz, que fue el que tuvo mejor suerte a lo largo del ciclo. Sin embargo, en el caso de la soja, que es la primera de las líneas, la línea celeste, fíjense que allá por fines de noviembre del año pasado, todavía con el tipo de cambio de aquel momento, la soja llegó a tener un precio de 240.000 pesos. En el mes de julio tenía un precio de 270, 280.000 pesos, muy parecido al que tiene hoy. Llegó a 295.000 pesos el precio de la soja.
Y hoy lo tenemos por debajo de los 290.000 pesos, en el orden de los 285, 292, 293.000 pesos. En pesos estamos hablando. Claro, cuando llegó en aquel momento, en noviembre del año pasado, del anteaño pasado, del 23, en realidad los 240.000 pesos, con los 240.000 pesos yo podía comprar alrededor de $253 en el mercado marginal, porque en aquel momento no se podía acceder a los dólares MEP. Pero si lo evaluaba en términos de dólares MEP, podía conseguir alrededor de 240, $250 por mi soja. En el caso del trigo y el maíz, en aquel momento tenían un precio de $141 el trigo y 130 el maíz. Cuando ya vino la devaluación, en el mes de enero, la soja me permitían comprar $256 y ahora lo vamos a ver en una placa para que lo tengan más claro. Ahí vamos a ver los precios de la soja y del trigo y del maíz. Si ustedes observan, los precios del trigo y el maíz han perdido valor en términos de dólares MEP, que es de alguna manera medir la capacidad de compra. Fíjense los precios récord de esta serie, ¿no? Que tuvo el trigo, estuvieron muy por encima de los $200 a mitad del año pasado. Y hoy estamos hablando de valores que ya están muy por debajo de los $200. Estamos hablando de un trigo que en términos de dólares MEP están entre 170 y $175. Y el maíz, que en algún momento tuvo valores superiores a los $170, en este momento empieza a perder valor y estamos hablando de 160, $162. Siempre hablando de dólares MEP, que son aquellos dólares legales a los cuales se puede acceder. Es decir, se está perdiendo realmente en estos últimos días. Lo mismo pasa con la soja, que como decíamos antes, aún en pesos ha perdido valor. Bueno, en términos de dólares y a pesar del acercamiento o el achicamiento de la brecha cambiaria, una soja que en algún momento llegó a cotizar por encima de los $280 MEP, hoy ya la tenemos otra vez en 240, $245 MEP. Es cierto que en algún momento, inclusive del año 2024, allá por los meses de junio, julio, cuando se escapaban los tipos de cambio alternativos, la soja llegó a costar, o mejor dicho, a tener un precio de $200 MEP. Hoy estamos en 245 después de haber tocado 280, $285. ¿Qué nos puede deparar el futuro? Bueno, es muy incierto, la verdad, pero de todas maneras, viendo este comportamiento de los valores y teniendo en cuenta las expectativas del mercado internacional, en donde no hay posibilidad, en principio, de una recuperación en el primer semestre de este año, salvo que Brasil tenga algún problema serio en su cosecha de soja, que insisto, no se vislumbra por ahora, tenemos que asumir que los precios actuales para la cosecha, en el caso de la soja, no dejan de ser atractivos, a pesar de que estamos hablando de 270 barra $275. En el caso del maíz, 178, $175, dependiendo del mes de entrega. Y en el caso del trigo hay que prestarle mucha atención al trigo marzo, que está perdiendo valor también, pero de todas maneras se mantiene por encima, muy poquito de los $200 por tonelada, que es un valor interesante. A lo largo del año pasado, la soja perdió el 23% de su valor y en el mercado internacional, en el mercado de Chicago, y está llamada a seguir perdiendo, por lo menos en el primer semestre, insisto, a excepción de que haya en Brasil algún problema. Y después vendrán las expectativas de la siembra 2025-2026. En ella, como decíamos, el mercado visión, hay que tener claro. En el mundo, los productores van a ser ayudados por sus políticas estatales. En la Argentina, lo único que están pidiendo es que le saquen por lo menos los derechos de exportación. Y la verdad es que de acuerdo a los comentarios que uno ve o escucha de las altas autoridades nacionales, aparentemente esto no va a ser, por lo menos seguro, en el primer semestre del 2025. Y como dicen los que más entienden de esto y que más vinculación tienen con el gobierno, tampoco sería en el segundo semestre del 2025. Hoy lo decía el Mercado Visión y lo repito. Un amigo, muy amigo, me decía: Carlos, cuando vos escuchás a un funcionario público hablar de cómo van a sacar los derechos de exportación, es igual a cuando vos tenés un familiar en terapia intensiva y los médicos te dicen está en manos de Dios. Bueno, parece que los derechos de exportación están en manos de las fuerzas del cielo que por ahora no quieren reconocer el daño que causan a la principal actividad económica que tiene la Argentina. Hasta mañana. Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva.
Comenzamos ahora repasando los valores al cierre de esta jornada, de este día jueves, de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos en pantalla, la soja en San Martín se pagó 292.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal portuaria del Gran Rosario, 190.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 200.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 175.000 pesos por tonelada se pagó, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, esto se entrega directa a puerto en cosecha grado 2, se pagó 3.000 pesos menos, 172.000 pesos la tonelada. Por último, el girasol en San Martín se vendió a 375.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Hacemos la última pausa en esta edición central, enseguida regresamos con más. Aditivo RZ, la innovación en premezcla que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Por utilizarse en autoconsumo, disminuye costos de producción, regula el consumo desde el primer día hasta el último, garantiza alimentación segura y eficiente, mejora el comportamiento y bienestar animal, consume menor cantidad más veces al día, con un funcionamiento del rumen ideal. RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes.